Tercera hora de programa, estamos aquí en Extremos, episodio número 326 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, estamos aquí perdón, con la presencia de la licenciada en Psicología Rosa Rosales, quien nos acompaña hoy en el programa. Vamos a conversar con ella sobre algunos temas interesantes, algunos temas simpáticos, por ejemplo, vinculados a la educación, que es un aspecto que ya hemos estado conversando. Por cierto, les quiero comentar que en este libro que ya estoy acabando, ya estoy terminando ágilmente, de Stanislao Bacharach, realmente lo recomiendo especialmente para los más chicos, para los más jóvenes que nos escuchan, quienes están todavía en el colegio, quienes ya están en la universidad. Compren este libro, no lo vendo yo, no voy a ganar nada con esto, no tengo nada que ver con el autor, pero de verdad le digo, facilítenselo, ubíquenlo, porque es muy importante para despertar la creatividad. Pues bien, Bacharach, así es, en su último capítulo denominado Aprendizaje, él comenta algo que ya hemos mencionado anteriormente, que normalmente la persona humana, desde su concepción, tiende a investigar, tiende a la curiosidad, y a partir de la curiosidad genera el conocimiento. Sin embargo, cuando ingresa al colegio, cuando ingresa a la escuela, resulta que si bien son muchos contenidos interesantes, importantes, de experiencias de otros, existe una política y una metodología donde el puntaje es lo que vale. Es decir, tienes que estudiar, tienes que aprender para poder aprobar, para poder sacar buena nota, para poder tener por lo menos 11 o 20, en fin. Para poder sacar ese grado necesitas aprender, más que para poder comprender y entender. Ahora, cuando he estado, quien les habla en la universidad, y lo he comentado también al aire en su momento, a mí me parecía de lo más aberrante. Muchos compañeros me decían, no, es que hay que hacerlo porque así le gusta a la profesora, o así le gusta al profesor. Pues ¿y a mí qué me importa? ¿Qué demonios me importa lo que le guste, o no le guste, o le disguste al profesor o profesora? Porque yo pago por un estudio, y en realidad yo soy aquí el cliente, y quien quiere aprender soy yo. No me interesa que aprenda o no aprenda el profesor. Quien quiere formarse y nutrirse de conocimientos y expertise soy yo. Entonces, que le guste o no le guste, es irrelevante. Es irrelevante. Muchas veces se tiende hacia el entropismo, precisamente, es decir, hacia ahorrar energías y no hacer y dejar que las cosas simplemente vayan avanzando su curso. Rosa Rosales, bienvenida a Extremos. Buenas noches, encantada de escucharlo a usted, Sandro Parodi, y a todos los oyentes de la radio que están atentos siempre al programa periodístico que usted analiza cada instante, cada tema, que es el bien para todos nosotros y también para aprender cada día de cada uno y también de usted. Dígame. Rosa, cuénteme respecto al aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa en las escuelas? ¿Desde cuándo y por qué se utiliza este método de enseñanza asociado directamente? Desde los muy pequeños le meten en la cabeza que tiene que ser la nota el objetivo, más que el aprender, más que la curiosidad. Eso viene de años atrás. Yo pongo un ejemplo del momento que yo pues estudiaba, me acuerdo, de los años 60, 70, eso viene en sí cuando los padres mismos dicen, no, tienes que estudiar, tienes que ver bien, tienes que aprender, para eso yo te mando a estudiar al colegio. Y en aquellos tiempos yo me acuerdo bien que para mis padres era sacar un 18, 19, un 20, era lo fenomenal. Uh-huh. Sí, porque también, no solamente como yo, sino también aquellos profesionales contemporáneos tenían esa didáctica porque se sentían muy orgullosos. Influyen muchos factores, mi querido Sandro. Los factores primero es el estilo de aprendizaje. Hoy en día se llama estilo de aprendizaje la forma como uno aborda al alumno. Hay tres tipos, el visual, que el alumno aprende todo mirando, el auditivo,
que hay algunos alumnos que no te miran, pero están verdaderamente con las orejas bien paradas, tienen una discriminación auditiva enorme y una buena memoria retentiva. Y el otro es el estilo kinestésico. El estilo kinestésico es el alumno que le gusta que cada vez que él haga algo, tú lo aplaudas o también le des un abrazo así, un abrazo estimulador, motivador. En los tiempos antes no se daba eso. Era poco. ¿Por qué? Porque era una educación más rígida. Esa educación rígida tenía su pro y su contra. En la parte neutral era que los alumnos ocupaban buenos puestos, ingresaban a buenas universidades, ingresaban a buenos trabajos. Pero la otra parte era una educación muy memorística. No se tomaba en consideración tanto el estilo de aprendizaje. Es decir, a cuanto más te exigían, tú tenías que decir, al profesor le gustaba que la letra, y si le hacías tú con punto y coma, como le gustaba al profesor, tenías tu 20. Si en algo te equivocaste, el profesor te decía, no ha copiado, no ha hecho igual como yo le he dictado, o no ha estudiado como yo he querido. También, entonces todo eso ha ido cambiando. Como le dije hace ratito, el estilo de aprendizaje es un factor muy importante. Ha ido innovándose mucho la educación, ahora hoy en día las TICs, que están de rutas de aprendizaje, que se mueve por varios, digamos, en varias competencias. Después tenemos las funciones cognitivas. Antes era solamente un 6 globalizado, que solamente te veían la parte verbal, actitudinal, pero hoy en día se ve todo completo. No solamente en la parte verbal evaluamos que si este chico, por ejemplo, el lenguaje es bajo, pero en otras partes, en otras áreas se ha desarrollado, hay que saber también estimularlo. Tenemos el desarrollo de hoy en día de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. ¿Sabes qué? Mientras has estado hablando, sí te escucho, mientras has estado hablando, evocaba a mi memoria de imágenes un pasaje de esto de haber sido 1980 y tantos. Recuerdo que una vez mi padre, que en paz descanse, que le gustaba irse de pesca, me trajo un día en una de sus excursiones una pequeña piedra con un fósil. Entonces me dice, mira. Entonces a mí me sorprendió mucho y me emocioné por eso, y no veía la hora de ir a la escuela, al colegio, y mostrárselo al profesor, decirle, mira, a ver, a partir de ahí, ¿qué me sugiere, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enriquecer mi conocimiento con esto? Porque se supone que el profesor es el que más sabe. Estamos hablando de un profesor de historia, ¿no? Entonces, efectivamente, llevé la piedra, el profesor lo vio, hizo su clase común, normal, no habló nada sobre la piedra en el aula, y al final me dijo, bueno, está muy bonita, úsala de pisapapeles. Entonces yo digo, lo uso de pisapapeles, y entonces, ¿dónde está el tema de la curiosidad, ¿no? de la investigación? Digo ahora, ¿no? Que lo comprendo más. Ahí nomás muere el asunto. ¿Y dónde está precisamente el fomentar la investigación, ¿no? La curiosidad que es normal del ser humano? Según este autor, por ejemplo, Stanislao Bacharach, dice que en la escuela se mata la creatividad desde el principio, más todavía en secundaria. Es que lo que sucede, cuando hablamos de creatividad, de curiosidad, el niño es curioso desde que nace. Cuando ya empieza el niño a descubrir muchas cosas, empieza a desarrollar sus sentidos desde los 3 meses, 6 meses, le empieza a llamar la atención los objetos luminosos de cada etapa, y de allí va cada edad que va adquiriendo, va desarrollando otras etapas más. Cuando ella llega a secundaria, ¿qué es lo que sucede? Como dice el autor, que se mata la creatividad. Yo diría lo siguiente, depende mucho del mismo tutor o educador, que no mate la creatividad. ¿Por qué? Porque hoy en día los docentes trabajan bajo presión, que tienen en sí que terminar con la currícula, sea como sea, porque esa es la política que se ejerce en todo sitio. Por ejemplo, esto viene desde el nivel inicial. En el inicial hay colegios, hay nidos, donde los padres mismos, ¿qué quieren? Desean que sus hijos les pongan más tareas. Y si la profesora no le pone tareas, la profesora es mala, no sabe enseñar. Lo que hace el padre muchas veces es
dar su tiempo, dejar el tiempo que la profesora le dé más tareas y ellos hacer otras actividades dedicados al trabajo, dedicados ya a llegar a las cosas de la casa. En sí, no le dan la motivación como debe ser al niño o a la niña. Hasta primaria, es lo mismo. Y en secundaria, definitivamente, eso se va, digamos, en sí se va incrementando. Pero eso va a depender mucho del educador, porque el educador es una persona competente, una persona muy, digamos, que tiene muchas destrezas, que puede, digamos, ver a un alumno que no sabe descubrir, él le tiene que enseñar a pescar, para luego después darle estrategias para que este alumno pueda mejorar cada día. La creatividad, lamentablemente, con el sistema que se ve en cada país, y más es aceptar educación, y también por la parte del no buen pago de los profesores, en sí, dan estimulación a otras cosas en vez de desarrollar la creatividad. Por eso es allí donde se desarrollan muchas las inteligencias múltiples. Por ejemplo, un chico que tiene problemas de aprendizaje, este chico de problemas de aprendizaje a nivel secundario, lo cubre muy bien. Dice, ven, sí, profesora, que esto, que el otro, yo sé hacer esto, pero si lo sacamos a la pizarra y el chico no domina ni, se omite palabras, se equivoca en el dictado, pero cuando lo vemos en pleno grupo, tiene liderazgo, entonces hay que saberlo motivar. Así es, mi querido. Ahora, ¿por qué se tiende a decir, y bueno, al menos cuando yo estaba en el colegio a mí me molestaba mucho eso, y a cada rato llamen al padre o a la madre de familia, ignorando al alumno, caramba, como que fuera un pobre diablo, ¿no? Un ignorante, que no tiene voz ni voto, y tiene que venir otra persona que es la única que tiene cerebro a pensar por él, ¿no? O sea, al menos en mi punto de vista veía eso, no, llamen a tu padre o tutor, llamen a tu padre, y uno qué, ¿no? Existe mucha tendencia paternalista que fomentan los colegios. Eso es lo que sucede. La tendencia paternalista es que todavía nuestros alumnos están bajo la tutela de sus padres. Claro. Nosotros hoy en día, ¿qué han dicho los papás? Aunque eso es una formalidad, ¿no? Exacto. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Hoy en día, ¿qué pasa? Nuestro sistema globalizado ha avanzado enormemente. Pero ¿qué pasa? Los papás, la gran mayoría de los padres, yo que trabajo en el nivel inicial, primaria y secundaria, en el nivel inicial veo que los papás más dan prioridad al trabajo, y a las tutoras, a las profesoras iniciales, les dejan un trabajo recargado. Yo veo el trabajo que ellas hacen, las profesoras iniciales, es un trabajo excelente, se dedican por completo a su niño, a ver qué le pasa, qué le ocurre cuando están tristes, cuando están alegres, cuando papá le manda qué ha pasado, por qué papá no ha avanzado con la tarea. Y muchas veces los papás dejan las tareas en las manos de las educadoras. Igualmente pasa en primaria, y lógicamente en secundaria es lo mismo. Al alumno de secundaria, ¿qué hacemos con el adolescente? Lo que el adolescente hacemos es conversamos, dialogamos, pero también les enseñamos a ser responsables. Pero ¿qué pasa? Hay papás que te apoyan como hay papás que no te apoyan. Tú le dices al alumno, ok, te doy la oportunidad, tú lo puedes, yo sé que tú lo puedes hacer. Y el alumno con esa comisión lo hace, pero hay otros también que hacen, muy bien, la tutora o mi profesor o la psicóloga me ha dado la oportunidad, entonces lo que yo hago es opto por otra cosa, es decir, hago mi verdad a mi propia forma de ser. Y cuando se le llama al padre y se le dice, cuando se le dice al alumno, mira, ¿en qué hemos quedado? El alumno dice, pero usted sabe que así no me sale, entonces voy a conversar con tu papá. En esta parte, Sandro, lo que nosotros queremos es que sea el trabajo equitativo, tanto padres como educadores, es decir, padres, alumnos y educadores, porque es globalizado. Correcto. Adelante, Pilar, con tu pregunta. Sí, adelante. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Pilar. Tengo una duda, ¿cómo es posible para los padres en sí motivar a sus hijos, comprenderlos más a fondo, tanto como explica Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples, que
hay hijos que tienen mayor disponibilidad a carreras, vocaciones, medios convencionales, tales como la música, las artes escénicas y todo ello. ¿Cuál es la recomendación, según usted, que ve que los padres o los tutores mismos podrían hacer más en conjunto, incluso el Estado? ¿Qué cosas podría hacer para dejar que fluya un poco más todo esto en los adolescentes que están ahora confundidos en cuanto a las vocaciones que quieren tomar y piensan que los caminos que están tomando son erróneos porque no están de acuerdo a lo que convencionalmente se dice que deben estudiar matemáticas, ciencias y todo eso? Eso existe en todos lados, en las vocaciones. Cuando hacemos vocacional, la orientación vocacional es desde primer año de secundaria, pero en nuestro país se hace la orientación vocacional a partir de cuarto y de secundaria, y no debe ser así. ¿Por qué? Estoy haciendo un poco el panorama más general. ¿Por qué? Porque el alumno de primera y secundaria, por ejemplo, quiere ser médico. Cuando ya pasas a segunda y secundaria y lo vas estimulando, ya no quiere ser médico, quiere ser, digamos, ingeniero. Se lo va marcando bien las pautas, bien el panorama y también la situación laboral. Va pasando a tercero, ya no quiere ser ingeniero, ahora quiere ser psicólogo. Se queda con psicólogo, pero aún sabiendo que la competencia a nivel laboral es muy fuerte, pero quieren seguir. Ahora, voy al caso de música, ¿sí? Por ejemplo, depende de los niveles socioeconómicos. Yo trabajo en nivel socioeconómico aquí en el Callao, veo que los papás le dicen a los chicos de la orientación vocacional a 4 jóvenes, le dijeron, mira, la música no te va a recomer, la música solamente va a ser para ti una diversión. Un hobby. Exacto, un hobby. Entonces, ellos me dicen, mira, Rosa María, ¿qué hacemos? Yo le digo, es cierto lo que dicen tus padres, pero tú, ¿cuál es tu sueño? Mira, Rosa María, yo quiero ser músico, pero tienes también otra área que también te sale, ingeniería, porque tú eres muy bueno en matemáticas, o también eres bueno en comunicación, o eres muy bueno en la parte de periodismo. Yo te recomiendo que estudies eso, pero también no dejes de estudiar la otra parte. Pero mi Rosa María, viendo también la parte económica, los padres, veo también, converso con ellos, están en condiciones de poder pagar, de poder alcanzar sus objetivos de sus hijos conocidos, porque saben que ellos tienen metas. Y de una forma u otra, el sueño de ellos quiere lograrlo. Pero muchas veces los padres, al ver su propia realidad económica, no pueden apoyarlo. Lo que yo sugeriría al Estado es que en el nivel de música, que organice o que cree institutos de conservatorios de música, porque tenemos, creo que uno acá en la avenida 28 de Julio, y acá también la Escuela de Bellas Artes, también a la parte de la Universidad José María Arguedas. Eso es en sí, hay que darle más opción al joven. Depende también de los niveles socioeconómicos que tengamos, porque sé que en un nivel socioeconómico estrato alto a uno, si hay condiciones para poder pagar, si hay condiciones también para que el joven, la joven pueda estudiar. Pero ¿qué pasa con el nivel socioeconómico bajo? Es allí, muchas veces, donde los sueños de los jóvenes se quedan claudicados. Pero es ahí donde yo les digo, luchen por sus sueños, luchen, porque más adelante no quiero ver los jóvenes frustrados. Pero ¿qué pasa? Cuando no cumplen sus sueños, muchos se frustran. ¿Por qué? Por querer seguir la opción, la familia de mi padre, todos son médicos, son contadores, son abogados, y tengo que seguirlos. Pero de una forma u otra, yo al joven le animo que no deje de lado sus sueños. Sí, háblatelo, Rosa. Hola, doctora, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta. Hace un momento usted mencionó acerca de la participación de los padres en el desarrollo de la educación de los hijos, que es importante su participación, que hay mucha preferencia de los padres hacia lo que es el trabajo, pero ¿de qué manera lidiar con ello? Precisamente hace unos días escuché a una persona, una madre de familia, que mencionaba pues que su hijo ya estaba terminando la primaria y tenía que cambiarlo a un colegio para secundaria.
Y una de las cosas que observó fue de que quería encontrar un colegio donde el niño pudiera quedarse hasta tarde y hacer sus tareas ahí, lo ayudaran a hacer las tareas un poco más y lo interna, ¿no? En un colegio. Un poco risible, pero ella explicó que es que no había otra forma porque ella trabaja todo el día, es prácticamente madre soltera, no recibe absolutamente nada económico de parte del padre. Y no hay más nadie en su casa más que su abuela, que es una persona mayor. Nadie podía ayudar a su hijo con las tareas, ¿no? Y ella llegaba muy tarde. De tal forma pues que el niño evidentemente sí, pues, o sea, necesitaba de un lugar donde lleve su educación secundaria, donde además se quede ahí con los tutores haciendo las tareas y lo estén permanentemente asesorando personas extrañas, no los padres, ¿no? Ahora, yo sé que esa persona de todas maneras, cada vez que puede participar e ir al colegio, si es que necesita ir, está atenta a ello, pero su situación, la situación de muchos padres actualmente es esa, o sea, en los colegios prima mucho, lamentablemente, hijos que son de madres solteras o de padres divorciados, viven solamente con uno de ellos y esta persona se encarga de trabajar durante casi todo el día y evidentemente no tienen el apoyo de un familiar en casa que los ayude o esté cerca de ellos para ver cómo es que desarrollan su nivel educativo. Bueno, no solamente en primaria, eso se ve desde inicial. En inicial, en este nido que trabajo, y la experiencia que tengo en nidos, he visto padres. ¿Qué es lo que hacen? Llegan y le dicen a la profesora, ¿sabe qué, señorita? Por favor, como decía más antes, repito, algo redundo, deje tareas, por favor, a mi niño. Porque mi niño ya no se va a quedar conmigo. Mi esposo y yo tenemos que trabajar hasta las 7, 8 de la noche y mi niño tiene que tener varias tareas y lo que tengo que llevar a la señora que vive al costado de mi casa. La señora, como usted misma dice, es una persona extraña. ¿Qué es lo que hace el niño? Lo tiene el niño desde el momento que sale del nido hacia en la casa le dan de comer, almuerza y luego de ahí le llevan a la señora. Está desde las 2, sale del nido a las 1:15 para la 1 y allí entra a las 2 de la tarde a la casa de la señora, ya no sale hasta las 8 de la noche que lo recogen los padres. El niño muchas veces tiene que, con personas extrañas, como usted misma dijo, esas personas extrañas, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a su tiempo, a veces desconozco, pero sé que en algunos casos he escuchado que les ponen televisión, o también si les ponen juguetes, o ellos mientras tanto están haciendo sus cosas, y ese niño está recepcionando lo que las personas adultas y extrañas están a su alrededor, está recepcionando mensajes, a veces positivos y negativos. Cuando pasa a primaria, es lo mismo. En primaria, ¿qué sucede? En primaria hay colegios que ofrecen hasta las 5:30, 6 de la tarde estas tareas para hacer y cuando vayan a la casa ya no tienen nada que hacer. Pero ¿qué sucede? Le están ahorrando el tiempo a los padres. ¿Por qué? Porque los padres hoy en día yo también soy mamá, nos hemos olvidado mayormente el tiempo de ofrecer ese trabajo para nosotros y ese momento más delicado para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces nos convertimos en personas operantes, nos olvidamos de que somos seres humanos, nos olvidamos de que tenemos sentimientos y emociones y solamente damos la otra opción que es proveer dinero, toma esto, toma el otro, hay que pagar esto, hay que pagar el otro. No vemos el presente si no pensamos en el futuro y eso trae muchas consecuencias en nuestros niños de primaria y en nuestros adolescentes. Por eso vemos que hoy en día les falta todavía mucho el soporte emocional y ese soporte emocional ayuda mucho para que nuestros chicos sean exitosos profesionales. Conozco exitosos profesionales muy buenos, pero que les falta un soporte emocional porque no saben dar esa calidez también a sus propios hijos. O sea, tenemos una gran cantidad de pérdida creativa y emotiva que se va simplemente en los colegios de parte de muchos chicos o que puede ser mal utilizada. Así es. Sí. A ver.
¿Me puedes repetir de nuevo cómo se va mal utilizando la pregunta? O sea, tenemos mucha energía, mucha energía creativa, muchas ganas de hacer cosas que al final se van, pues se disipan porque no son bien encausadas, especialmente en los colegios, o sea, de los chicos, me refería. Exacto. Cuando hablamos de encauzar o cuando hablamos de canalizar, tenemos que ver bastante el aspecto emocional, el aspecto de sí, el aspecto cognitivo, el aspecto emocional y el aspecto social. Pero cuando nuestros chicos son en sí, cuando un chico tiene un aprendizaje, un rendimiento académico bajo, pero ¿qué pasa? Tenemos que llegar a él, ¿qué está pasando? Tenemos que ver cómo está él funcionando efectivamente por dentro, para luego después darnos cuenta qué es lo que está pasando con la parte del aprendizaje, porque esto por ende va a pasar en la parte también social. Muchas veces son chicos muy tímidos y otros demasiado completamente extrovertidos, muy liberales, pero que de una forma u otra solamente saben soslayar o tapar lo que en el fondo ellos necesitan. El adolescente hoy en día necesita mucho apoyo, también necesita mucha atención de los padres, pero también necesita un buen ejemplo de los padres. Los padres a veces nos olvidamos, tenemos una educación, a veces depende de la que le hacen los padres. Yo aquí no estoy para juzgar a los padres, sino para recomendarlos, para sugerirles muchas cosas en la parte del sentido cómo ellos se manejan con sus hijos, porque a veces los papás somos muy liberales en cuanto a la crianza que nos han dado, y también criamos a nuestros hijos como nuestros amigos, pero a veces nos olvidamos que los amigos son, tú puedes ser amigo, pero también soy tu padre a la vez, y tenemos que saber delimitar bien los espacios. El hijo a veces cuando dice, uy, mi papá es mi amigo, mi papá es mi chochera, porque te amo, te corrijo. Perfecto. Exacto, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Rosa Rosales. ¿Cómo la pueden ubicar a usted, el público? Me pueden ubicar al número de teléfono, por favor, particular, al 996831-356. Muy bien. ¿Lo repite, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetirlo, por favor? 996831-356. Muy bien. ¿Y su correo electrónico? Roma Rosal 30, todo en minúscula, Roma Rosal 30 @hotmail.com. Excelente. Muchísimas gracias, Rosa, y hasta muy pronto.